Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Mel y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que pensé en ideas para traerles o para prepararles algún videito lindo para este día, como recomendaciones de autoras o de algún libro feminista o de algo por el estilo, pero se me ocurrió traerles una reseña o una recomendación de Frida Kahlo, una biografía por María Gese. Frida Kahlo es un personaje que hasta hoy día sigue vigente. Es un personaje del siglo XX, que es símbolo del feminismo. Hasta hoy en día como que la gente lo usa y la gente se inspira en muchas de sus frases, porque fue como un personaje bastante revolucionario en lo que fue mediados del siglo XX. María Gese, que es la autora de este libro, es ilustradora. Ella escribe este libro a través de sus ilustraciones. Tiene muy poquito texto el libro, digamos que toda su vida sí se narra a través de texto, pero en conjunto con la ilustración. Digamos que la dimensionalidad de la ilustración es muchísimo mayor que el texto. El texto a veces en algunas páginas ni siquiera hay texto. Es mucha imagen y es hermoso, hermoso, hermoso. Si les gusta Frida Kahlo o si tienen alguna noción de su vida y quieren saber más, se los súper recomiendo este libro. Yo no sé mucho cómo empezar un video así porque nunca, digamos que he leído poco así de libros biográficos y nunca hice una reseña de un libro biográfico. Así que no sé, yo voy a marcar algunos de sus acontecimientos más importantes o por qué hoy en día sigue siendo un referente feminista. Así que si les interesa, quédense a ver. Frida Kahlo nació en Coyoacán, en México, en 1907, pero ella siempre decía que había nacido en el 1910 porque era cuando había comenzado la Revolución Mexicana y ella era revolución. Pero también existía otro motivo. Su madre, en el primer embarazo, padeció pérdida del ácido fólico, entonces esto provocó que los niños padecieran el síndrome de espina bífida. Frida padecía escoliosis grave y tenía su pierna derecha muy débil y frágil, entonces su tamaño, su complexión era pequeña, entonces con su hermana más chica parecían que tenían la misma edad. Sus padres lo que hicieron fue, para que no se notara tanto la diferencia, quitarle años a Frida, digamos, y decir que había nacido en 1910. Esa fue, digamos, la verdadera razón y no la que se decía, que eso es verdad. O sea, Frida Kahlo se tornó un personaje revolucionario para lo que fue esa época. 100 años atrás, la cultura, la sociedad era muy diferente. Las estructuras que la componían a la sociedad eran muy diferentes. Y lo que hacía Frida y cómo era ella, su personalidad, su ideología, era revolución para ese entonces. Quería comenzar por ahí, por esa parte así de la revolución, porque me parece que se explica bastante lo que fue su personaje y su personalidad. A lo que ella era muy débil, no podía concurrir a clases ni nada, su padre, digamos que comenzó una rehabilitación bastante diferente a lo que se hacía en ese entonces, y era que ella practicara deporte para fortalecer sus músculos. Uno de estos deportes era el boxeo. El boxeo estaba muy mal visto en ese entonces, y principalmente para una mujer. Digamos que si nos ponemos a pensar, hasta el día de hoy una mujer que practica boxeo es a veces mal vista o se cree que es poco femenina por practicar ese deporte o a veces por practicar cualquier deporte. Imagínense en el siglo XX a principios, o sea, era totalmente una aberración. Ya desde pequeña Frida, digamos que rompía estructuras, fue algo que forjó mucho su carácter, el practicar deporte. En el 1918, 1919 por ahí, Frida sufrió un grave accidente que fue como el primer gran golpe de su vida, si bien ella había padecido esta enfermedad y todo. Fue como el gran batacazo así. Ella iba en un camión con su novio de aquel entonces, que era Alejandro, y tuvieron un accidente en donde el posabrazos le atravesó el abdomen y salió por su pelvis. Esto produjo múltiples fracturas y la dejó internada y postrada en una cama por meses. Acá comienza como su gran desgracia, postrada en una cama sin poder moverse, sin poder hacer más que pintar. Como no se podía mover de su cama, sus padres habían armado su habitación en forma de que sea el lugar habitable para ella, que le sea placentero durante el tiempo que puede hacer, ¿no? Le trajeron pintura, su madre puso un espejo en el techo. Lo que le quedaba era pintar. Entonces comenzó a pintar, pero ¿qué era lo que podía pintar si estaba sola ahí y no veía nada más? Comenzó a pintar entonces lo que ella conocía. ¿Qué era? Era ella misma, porque tenía un espejo. Era lo único que conocía porque era lo único que veía. Ahí comienzan sus autorretratos, pues principalmente siempre pinta
como sus desgracias. Los temas principales en su obra casi siempre son la vida y la muerte. Años más adelante ella se casó con Diego Rivera, que era un pintor, pintaba murales. Era un pintor bastante conocido ya en México, él era mucho mayor que ella. Y se casaron, ella estaba enamorada y fue el amor de su vida. Si bien tuvieron varios amantes, tanto él como ella, decidieron hacer como un acuerdo de relación un poco libre, cada uno podía tener sus amantes, pero igual los celos existían y estaban. Y era algo que a ella como que la ponía muy mal y ella también lo expresaba en su obra. Incluso ella lo dijo, que los dos grandes golpes de su vida fueron: el primero, el accidente que tuvo, que le generó múltiples fracturas y le provocó que no pudiera tener hijos en un futuro, si bien quedaba embarazada los perdía. Y el segundo fue Diego Rivera, por todo el sufrimiento que le había causado. Si pensamos en su obra, podemos ver que en el mundo artístico existían pocas mujeres. Hasta hoy en día, la inclusión de la mujer en el trabajo, en el arte, es como revolución hoy en día, porque hasta hace pocos años la mayoría en la industria artística, en la industria musical, en la industria cinematográfica, eran la mayoría hombres. Hasta hoy en día lo siguen siendo. Imagínense en el siglo XX, a principios del siglo XX, como que abrió un camino para la mujer en un mundo que era para hombres, principalmente en la pintura. Si nos preguntamos por qué Frida Kahlo hoy es símbolo de feminismo o por qué es un referente tan grande, bueno, uno por ejemplo es su obra. Ella era una mujer libre, no tenía pudores, ella se pintaba ella como era, natural, desnuda. Digamos que ella exponía todo lo que ella era, su esencia en su pintura. Su obra era una representación de su alma, de lo que ella sentía, de lo que ella había pasado, de lo que ella sufría, de lo que ella amaba. Y es una obra muy personal. Si quieren conocer a Frida Kahlo, tienen que ver su pintura. Digo muchas veces aquel entonces, pero es que hay que marcar mucho la época en la que ella vivía. No estaba en el 1500, pero en 1900... como les dije, la sociedad y la cultura eran muy diferentes. O sea, de un siglo a otro la transición fue muy grande y pasaron muchas cosas. Hay que ponernos en aquel entonces. Ella fue una voz para miles de mujeres. Fue una voz que representó a tantas otras que estaban reprimidas. Su aspecto físico, ella no seguía los estereotipos de belleza, se llegó a vestir en una época como hombre, o sea, usaba pantalón, usaba el pelo corto y no le importaba. Después de casarse sí, como que comenzó a usar polleras, vestidos, pero tampoco fue como que seguía los cánones de belleza ni nada por el estilo. Bueno, ese atuendo tan característico que ella usaba perteneció a una sociedad, que ahora no me acuerdo el nombre, en donde la tradición matriarcal aún perduraba. El otro también es su ideología. Frida Kahlo tenía una ideología basada en el marxismo, en el socialismo, en el comunismo, que en ese entonces era también mal visto y que a ella no le importaba, o que la ejerciera o que luchara por ello. Si nos ponemos a pensar, la mujer no participaba de la política. Hasta hoy en día, o sea, hoy en día lo vemos. ¿Cuántas presidentas mujeres hay en comparación con los hombres? Muy pocas. En la actividad política, si bien hoy hay más mujeres involucradas, también hay muy pocas en comparado con los hombres. Si nos vamos a ese contexto, a mediados del siglo XX, no existía la mujer en la política. La mujer en algunos países recién estaba empezando a votar, que era de otro mundo que ella participara tan activamente. Y bueno, y creo que por ahora eso ha sido todo. Creo yo que ya les he hablado suficiente, ya deben estar un poquito cansados. Pero quería hacer este video que es un poco especial por el día que es hoy, así que espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Y eso fue todo, amigos, espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien, que sepan un poquito más de Frida Kahlo si lo sabían. Si les gustó, dedito arriba, comenten, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Acuérdense de escribirme en mis redes para dejarme sugerencias o para comentarme qué les pareció el video o otros videos, yo qué sé. Por acá les dejo mi Instagram para que me escriban, que es la red social en la que más uso, digamos. Un beso gigante, nos veremos pronto. Buena vida, adiós. ¡Woo!